¿quién no se dejó conquistar por la inteligencia y agudo sentido del humor de esta pequeña contestataria, que nació de la mano de uno de los dibujantes más talentosos y creativos de nuestro continente? Joaquín Lavado creó innumerables personajes, pero esta niña recorrió el mundo y sin duda lo hizo inmortal. Aunque Mafalda vio la luz hace 56 años, todo lo que a través de ella plasmó este extraordinario humorista gráfico tiene gran vigencia. Su muerte no solo enluta a su Argentina natal, también entristece a quienes en más de 35 idiomas leyeron sus historietas. Hace 19 años vino a nuestro país y tuvimos la fortuna de entrevistarlo y conocer un poco de su vida. Con este reportaje rendimos un homenaje a Quino. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? El miércoles pasado falleció Joaquín Salvador Lavado, más conocido por su apodo Quino. El mundo miró partir con dolor al creador de una niña que nunca dejaba de hacer preguntas que incomodaban a los adultos. El dibujante de 88 años falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires. Mafalda es una niña irreverente, simpática y contestataria que, según Quino, es un espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista, que se muestra preocupada por la humanidad, la paz mundial y se rebela contra el planeta, legado por sus mayores. Pensemos que Mafalda nace en los años 60, una década convulsionada, rebelde, llena de revoluciones en el mundo, de protestas, de manifestaciones contra el establishment, Mayo 68, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, movimientos en el África. No teníamos internet. Y entonces la tira cómica, la tira gráfica de Mafalda, en su momento representó también un grito de protesta. Un grito entre comillas, porque el humor no es eso. Es un personaje que es muy llamativo porque se trata de una niña y los contrastes siempre son muy llamativos, ¿no? Entonces, una niña hablando de cosas de mayores y aparte tiene un mundo que la rodea, que son sus amigos, en donde están representados tipos humanos. Manolito, Felipe el Soñador, etc. Y eso conforma un mundo que es bellísimo. Mafalda debutó en Argentina en una tira cómica para la revista Primera Plana el 29 de septiembre de 1964. Quino contó que en realidad su dibujo iba a ser la marca de una empresa de electrodomésticos, pero finalmente el negocio no se efectuó y un año más tarde se lanzó como la historieta que hoy conocemos. Uno de los ídolos, los grandes referentes para muchos que nos enamoramos de este oficio, de este arte, del humor gráfico. Quino, yo conocí sus dibujos, sus libros cuando yo tenía 11 años. Conocido básicamente por la Mafalda, pero tiene un mundo enorme, de hecho él llama Mundo Quino, de tantos dibujos de otros temas sin personajes fijos. Y en alguna entrevista él dijo que de alguna manera le apenaba que su Mafalda hubiera eclipsado un poco el resto de su obra, ¿no? Que es enorme. Quino descubrió su vocación en su infancia, gracias a la influencia de su tío Joaquín Tejón, quien era pintor y diseñador gráfico. De ahí que su apodo sirviera para diferenciarlo de su tocayo. Tenía 13 años cuando se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero pocos años después, cansado de dibujar ánforas y yesos, la abandona y piensa en una sola profesión posible: ser dibujante de historietas y humor. A lo largo de su vida, fueron pocas las entrevistas que dio. De hecho, por años colgó un cartel en su estudio que decía: por razones de timidez, no se aceptan reportajes de ninguna índole. Pero en el 2001, nuestro programa fue uno de esos pocos afortunados al poder entrevistarlo y conocer un poco más de su vida. Decidí ser dibujante de historietas o de humor, no lo tenía muy claro, porque tenía solo 3 años de edad. O sea, nunca se me ocurrió ser otra cosa. O sea, nunca trabajé de otra cosa que no fuera esto.
ni se me ocurre imaginarme haciendo otro trabajo, ¿no? Es una cosa que no me planteo porque la hago, la siento que la tengo que hacer y la Pero hago. lo haces para hacer reír a la gente, sonreír, para hacer reflexionar. En principio la intención es de hacerlas reflexionar un poquito y hacerlas reír, ese sería el ideal. El ideal sería que se divirtieran, pero también que piensen un poco. Hay un colega argentino que dice que a él Mafalda no le interesa ni le gusta porque Mafalda preconiza y que el humor no es preconizar cosas, el humor tiene que divertir y basta. Bueno, yo lamentablemente o no tengo la idea de que ya que uno puede un poco decirle a la gente que se dé cuenta de ciertos problemas a través del humor, trato de hacerlo. A lo largo de casi una década, Quino publicó un total de 1928 tiras protagonizadas por Mafalda. Su obra cruzó fronteras y se convirtió en un fenómeno editorial en el resto del mundo. Fue traducida a más de 35 idiomas. Finalmente, en julio de 1973, publicó su última historieta de Mafalda. Mira, yo la dibujé durante 10 años, un poco frente a toda mi otra obra, dibujar una historieta te quita libertad, porque dibujar una tirita pequeña con personajes dibujados pequeñitos, que yo nunca había hecho historieta por otra parte. Yo llevaba muchos años ya haciendo páginas de humor, donde una semana haces un dibujo a toda la página, otra semana se te ocurre una idea que desarrollas en 4 cuadritos, te da mucho más libertad. Entonces hacerlo durante 10 años y ya diciendo siempre que el mundo funciona mal, que la pobreza está mal, bueno, que todo el mundo te dice que bien, pero uno sigue viendo que no cambia nada. Bueno, pues uno mismo se cansa de su propio discurso un poquito también, ¿no? Y lo terrible es ver que después de tantos años que dejé de hacerla, el discurso sigue teniendo esta validez. Quino nos contó el arte que influyó en su obra. Yo me he criado viendo películas de Buster Keaton, de Chaplin, de Los Tres Chiflados, de toda una escuela de humor mudo que también hizo que yo empezara haciendo humor mudo. Mis primeros dibujos no tenían nunca texto. Y eran también, me identifico mucho con Chaplin en el sentido de que uno ve películas de Chaplin que se ríe y se te hiela la sonrisa en la boca porque lo que te está diciendo es muy trágico, ¿no? Y he heredado, creo yo, bastante de esa escuela. Bonil guarda entre sus recuerdos la fotografía junto a Quino cuando visitó Ecuador. Confiesa su admiración por su obra y trayectoria. Como homenaje, realizó un par de caricaturas en su honor cuando Quino recibió el Premio Príncipe de Asturias, una de las decenas de reconocimientos que recibiría en su vida. Dice, el premio Príncipe de Asturias, ¿para qué no? Dice un poderoso. Pero si este es el tipo que anda dibujando sandeces sobre nosotros y que se cree muy graciosito cuando dibuja a una niña que a más de cuestionar todo, odia la sopa. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Entre las pasiones de Mafalda figuran los Beatles, la paz, los derechos humanos y la democracia. Le gustan los dibujos del pájaro loco. Odia la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el racismo, las absurdas convenciones de los adultos y, claro, la sopa. Sus amigos son tan interesantes como ella. Por un lado está Felipe, fanático del llanero solitario, perezoso soñador, tímido y despistado. Quino admitió que es el personaje que más se le parece. Luego viene Manolito, hijo de gallegos, bueno para los negocios, pero malo para la escuela. Susanita, en palabras de Mafalda, es el premio Nobel de la clase media. Sueña con casarse, tener muchos hijos y ser parte de una clase social acomodada. Sigue Miguelito, quien tiene una imaginación sorprendente. Es muy inocente, aunque es un poco ególatra. También está Guille, el hermano de Mafalda, el irreverente. A pesar de su inocencia, le gusta Brigitte Bardot. ¿Quién es Mafalda ahora, en el siglo XXI? Continúa siendo una niña rebelde, pero el mundo ya ha evolucionado mucho.
La rebeldía ya se contagia, se expresa en las redes sociales, se expresa un poco más libremente, digamos así, ¿no? Sin embargo, yo creo que como personaje ícono es un personaje que todavía está vigente. Ya pasaron los Beatles, son clásicos, sí, como los Rolling Stones, y sigues escuchando eso, porque en su música, igual que Mafalda, sigues descubriendo ese espíritu rebelde. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Pero qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Estas son algunas frases que la inigualable Mafalda de Quino nos dejó para recordarlo y hacerlo inmortal.